Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy traigo para contarles una historia que surgió hace unos cuantos años y yo la relaté en uno de mis libros, en el primer libro de Crónicas Urbanas, después de los dos libros que había hecho, relatos rurales y cosas por el estilo. Esta historia surge tras un pedido que me hace el editor del diario, el jefe de editores del diario de ese momento, el diario de Capital Federal, donde yo ocasionalmente estaba trabajando luego de al año y pico de haberme recibido de periodista. Bueno, empecé a trabajar en La Voz de la Esperanza, se llamaba el diario. La Esperanza le decíamos nosotros. Y bueno, un día me llama el director de editores, me dice, Cosoli, Tecla, venga para... Me decían Tecla, no sé si contarlo esta digresión, me decían Tecla porque yo había desarrollado para ese entonces una gran velocidad en escribir a máquina. En ese entonces, estamos hablando, eh, comienzo de los años 80. En ese entonces todavía las redacciones de los diarios se manejaban exclusivamente con máquina de escribir. Empezaban a ver recién las máquinas eléctricas, pero yo tenía gran habilidad, aún con las máquinas eléctricas, gran habilidad para escribir rápido. Si yo podía escribir al dictado de una persona, yo transcribía en papel automáticamente lo que iba diciendo esa persona. Entonces los compañeros me habían puesto de sobrenombre Tecla, Tecla Cosoli. Entonces, bueno, entonces me dice el director, Tecla, venga a mi escritorio. Me voy y me dice esto. Mire, dice, usted que se encarga de historias y de recabar eh, el sentir y el ser de las personas con sus pequeñas historias o sus grandes historias a veces, yo necesito algo del campo de lo romántico, me dice. Fíjese alguna, algún matrimonio, alguna pareja joven o de edad, pero algo que tenga que ver con el amor, con la amistad, con la familia, con la cosa de todos los días, sí, pero haciendo hincapié en el aspecto romántico de las relaciones entre las personas. Bueno, muy bien. Para mí, los pedidos del jefe de editores era lógicamente una especie de orden implícita, ¿no es cierto? Entonces me puse, sí, está bien, no hay ningún problema. Justo en esa época yo tenía bastante trabajo en el sentido de que tenía que ir a distintas ciudades del interior. Había viajado a Corrientes, había viajado a Santa Fe, a Jujuy, a Mendoza, visitando, profundizando en algunos casos que se habían dado en algunas ciudades de esas provincias. Entonces yo dije, bueno, voy a agregarle, ya que tengo algunos viajes en carpeta, voy a agregarle el pedido que me hizo el director. Muy bien, entonces yo empecé a leer algunas cosas relacionadas con el tema que me pedía y apareció entre los conceptos de romanticismo, amor de pareja, parejas tradicionales, apareció el concepto de almas gemelas. Me interesó el concepto. Y yo me dije en ese momento, estaría bueno explorar, a ver, cuáles son las características o qué hacen en la vida diaria dos personas que se consideran o las consideramos desde afuera mirándolas actuar, se consideran a sí mismas o las vemos como almas gemelas. Bueno, me propuse eso y agregué a la agenda de mis viajes la posibilidad de entrevistar o de escuchar.
ustedes saben, yo he comentado en algún otro video, mi método era ir a bares populosos y ponerme a escuchar lo que comentaban la gente, haciendo que yo leía el diario, entonces, y después contactar a alguien que haya relatado una historia que a mí me interesara. Bueno, este es el modo en que puse en práctica mi estrategia para ver si podía encontrar algunas personas que se prestaran a una conversación para ahondar en el concepto de amor romántico o almas gemelas o temas relacionados. Así es como me encontré haciendo entrevistas a dos chicos jóvenes, uno era Alicia y el otro era Andrés. ¿Sí? Dos chicos jóvenes del interior de nuestro país. Por el momento no voy a decir en qué lugar fue para no incomodar a nadie. Entonces conversé con ellos en forma separada. Por un lado conversé con Alicia y por el otro lado conversé con Andrés. Alicia era una maestra jardinera que se había recibido hacía poco, tenía en ese momento 23 años y ya tenía un trabajo estable en una escuela. Atendía la salita de 5 años, ¿sí? Y Andrés también era joven, 24 años, y era técnico electromecánico y también ya tenía a esa edad un trabajo estable. Los detalles del día a día serían estos, más o menos. Andrés se levantaba a las 5:30 de la mañana, se preparaba su desayuno y se iba a su trabajo, ¿sí? Entraba a las 6:15 hasta las 14 horas. Agarraba su mochila, su almuerzo, lo ponía en un tupper y se iba en bicicleta unas 15 cuadras más o menos y entraba a trabajar. Todos los días de la semana, de lunes a viernes, tenía el mismo horario y lo cumplía normalmente. Alicia se levantaba más o menos a las 7 de la mañana, entraba a trabajar a la escuela a las 8 hasta las 12 y en ese momento que se levantaba Alicia ya Andrés ya estaba trabajando firme. Al terminar la jornada laboral, Alicia tenía otras actividades. Por ejemplo, los días lunes, los días miércoles y los días viernes hacía yoga entre las 14 y las 16 horas más o menos todos esos 3 días de la semana. Los otros días, los días martes y los días jueves, daba cursos de alfarería y de manualidades en la misma escuela donde trabajaba. Hacía cursos para personas mayores. Entonces entre las 14:30 y las 18:30, más o menos en esos 2 días, daba esos cursos de manualidades. Mientras que Andrés tenía una vida un poco más relajada. Él ya a las 15 más o menos ya estaba en la casa, no tenía actividades extras como la tenía Alicia, y él se dedicaba a hacer cosas de la casa, limpiaba la casa, leía, le gustaba bastante leer, y salvo los viernes, que después del trabajo ya se iba con sus amigos a hacer fútbol. Para él era sagrado hacer fútbol y ya regresaba a su casa tarde, porque después del fútbol venía la picada con los amigos, ya la cervecita y la cena, y ya con eso completaba y llegaba tarde a la casa, ¿sí? En cuanto a los gustos de cada uno, Andrés, como dijimos, le gustaba el fútbol, que practicaba religiosamente todos los viernes con sus amigos del trabajo, y también leía, como dije hace un ratito, y leía sobre todo literatura técnica, literatura de no ficción.
¿sí? Le gustaba profundizar en los temas de su profesión. Él era técnico, como dije, técnico electromecánico, y siempre le gustaba estar al día con lo que se publicara en su campo. Mientras que Alicia prefería, también era una gran lectora, pero prefería literatura de ficción, cuentos, ¿sí? Leía mucho autores argentinos, y también como medio para enriquecer su trabajo en la escuela. Eh, Además, lógicamente, de manualidades y yoga. Eso eran más o menos los gustos de cada uno de ellos. Cuando le pregunté sobre la cuestión religiosa, me dijeron ambos, los dos, que eran católicos, apostólicos, pero que no eran muy practicantes, ¿sí? Eso era, o sea, conocían, habían tomado la comunión ambos, habían hecho la confirmación ambos, pero no eran de tener una vida religiosa muy practicante, digamos. Cuando les consulté sobre las cuestiones de la vida en general, cómo planteaban cada uno de ellos su vida futura, hijos, Alicia me comentó que a ella le encantaría tener 3 chicos como mínimo. Bueno, ya sabemos, era maestra jardinera, le gustaba el trato con los chicos, tenía habilidad para manejarse con los chicos, inclusive tal era la habilidad que, como ella era correntina, le gustaba el chamamé, también le gustaba el folclore en general, pero en relación con los chicos, ella había adaptado algunos chamamés, le había puesto letras adaptadas a los chicos, y entonces ponía la música a veces de un chamamé de fondo, tenía 2 o 3 que ya había elegido, y le había hecho letras adaptadas a la edad y los juegos que hacían en la salita de 5. Mientras que cuando conversé con Andrés sobre este tema, él me dijo, le dio más peso a la cuestión social, me dice, para estas épocas, dice, más de 2 hijos, dice, no me veo, dice, en una situación de una familia numerosa, decía él. Así es que, bueno, eso eran más o menos los gustos que tenían cada uno de ellos respecto de este tema. Ambos compartían una visión, a pesar de los reparos que ponía Andrés sobre la situación social y demás, ambos compartían una visión de la vida muy esperanzada, muy optimista. Básicamente los dos eran optimistas en ese aspecto, ¿sí? En las cuestiones de todos los días, de las cosas de la vida. Con respecto a generalidades, ellos habían visto casi las mismas películas, ambos, tenían gustos en general similares, según pude rescatar de las entrevistas que hice. No sé si les comenté, las entrevistas yo se las hice por separado para lograr buena intimidad en la conversación y que no haya distracciones y ningún tipo de interferencia en lo que dijera cada uno sobre sus cosas, sobre sus gustos y demás. Entonces yo noté que ambos eran bellas personas, realmente muy sanos, ¿sí? Tenían una visión, como dije, optimista y esperanzada de la existencia, aunque, digamos, Andrés era un poco, como diríamos, tenía los pies más sobre la tierra que Alicia, y en ese aspecto era un poco más conservador, digamos, y más recatado en el vuelo que le daba a la imaginación sobre la existencia. Cuando le pregunté a Alicia qué características debería tener su media naranja, su compañero ideal, ella me contestó sin titubear que tenía que ser buen compañero, tenía que ser comprensivo, honesto,
tener palabra, gustar de las cosas de la casa, que le gusten los niños, ¿sí? Esas son las cosas que ella me planteó. La misma pregunta le hice a Andrés, y en su momento Andrés me contestó que su compañera ideal tenía que ser buena amiga, tenía que ser comprensiva, sencilla, no andar enroscándose con cualquier detallecito, tener buen carácter, deseos de formar un hogar, y ambos dijeron lo mismo aquí en esta parte. Gustar de dialogar. Como ustedes ven, había varios valores compartidos entre los dos. Otra de las preguntas que le hice a ambos, ¿sí?, es ¿qué cosas no aceptarían en el otro? Aquí Andrés contestó igual que Alicia en el primer renglón de la contestación, la infidelidad, ¿sí? Ninguno de los dos quería saber nada con eso. Luego Alicia siguió diciendo las injurias, la falta de diálogo, bueno, ya había hablado de la falta de diálogo, y Andrés agregó, por ejemplo, que no aceptaría que sea fría, una persona fría, que tuviera desinterés por las cosas comunes de la pareja. ¿Sí? Como ustedes ven, había entre ellos muchos puntos en común. Bueno, y estos más o menos son los detalles que pude investigar de cada uno de ellos. Alicia, correntina, y Andrés era mendocino, nacido en Mendoza capital, y Alicia de Corrientes capital. Los dos habían nacido en las capitales de sus provincias. Después que yo vi más o menos el material que recogí y lo junté con esta idea que quería explorar, que era de las parejas románticas o las almas gemelas, uno podría concluir fácilmente que estamos aquí en presencia con Alicia y Andrés en dos almas gemelas, porque tenían mucho en común, muchos gustos, habían leído lo mismo casi, en música andaban más o menos lo mismo, la visión de la vida básicamente era la misma, así que fácilmente podríamos concluir en que Alicia y Andrés, o Andrés y Alicia, eran dos almas gemelas, excepto por un detalle, y es que no vivían en el mismo lugar. Alicia seguía viviendo y trabajaba en la ciudad de Corrientes capital, mientras que Andrés vivía y trabajaba en la ciudad capital de Mendoza. Una lástima, porque si se hubieran conocido, quizás hubieran formado una hermosa pareja y hubieran sido almas gemelas unas con otras. Pero bueno, así es la vida y así son las cosas. Que sigan bien.